Muy buenos días, estimados alumnos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Les saluda su profesora Gaby Marchán. Continuando con los temas de historia, vamos a continuar con el tema de la economía en el virreinato, no la organización económica. Empecemos con la segunda parte. Si recordamos, en la clase pasada hemos hablado sobre la mita, que es un sistema de trabajo obligatorio, ¿no? Que estaban obligados a prestar los indios al Estado español, ¿no? Y quienes estaban obligados a prestar este trabajo obligatorio eran los indios varones, ¿no? Comprendidos entre los 18 y los 50 años. Entonces, a los indios que trabajaban en la mita se les denominaba mitayos, no hay que olvidarnos, o también se les conocía como indios de cédula, ¿no? Recordemos que el reclutamiento de los mitayos era realizado por el corregidor a través del cacique, ¿no? El cacique era lo que los organizaba, ¿no? Bien, entonces la fuerza laboral, digamos, del trabajo en la mita no tenían a cargo los indios, ¿no? Pero también tenemos que decir que estuvo representada por el trabajo de los esclavos, ¿no? Porque los esclavos negros también fueron empleados, sobre todo trabajaron en lo que son el sistema de plantación, ¿no? En las haciendas, ¿no? O en los lavaderos de oro, por ejemplo, también trabajaban, ¿no? Algunos de ellos también prestaban el servicio doméstico, donde además se les otorgaba ese prestigio social, ¿no? A los amos quienes tenían a estos esclavos como servidores, ¿no? Pero finalmente son los indígenas los que representan, ¿no? el sostén de la economía colonial, ¿no? Y el indígena pues va a ser de alguna manera súbdito, ¿no? Súbdito del rey. Eso implicaba pues que tenía que pagar un tributo, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos de mitas, ¿no? Que fueron aplicadas durante la colonia, ¿no? Esos trabajos que realizaron los indios, por ejemplo, la mita obrajera. Cuando hemos hablado de la mita obrajera hemos dicho que es un trabajo obligatorio que está realizado por los mitayos en los obrajes, ¿no? En los centros textiles. La mita rural se refiere pues al trabajo en lo que respecta destinado a trabajar en las haciendas. También se le llama como la mita agraria, ¿no? Que es un trabajo obligatorio realizado por los mitayos en las tierras del Estado, ¿no? La mita minera viene a ser la mita pues de trabajo realizado en las minas, ¿no? Que muchas veces aquí fue pues prácticamente la tumba de la nación indiana, ¿no? En estos centros mineros, por el trato inhumano, ¿no? Que recibían los indios en este trabajo. Y en la mita de tambos es un trabajo que era exclusivamente para trabajo en construcción de puentes, de caminos, posadas, ¿no? También la mita de plaza, ¿no? Esas eran faenas laborales realizadas pues por los mitayos, ya sea en las ciudades, ¿no? Por un plazo a veces semanal, ¿no? Ya sea para construir templos, para construir los municipios, por ejemplo, en las ciudades, o otros trabajos no realizados en la urbe. Bien, vamos ahora entonces a conocer cuáles fueron las principales actividades económicas. Ya habíamos mencionado en el tema anterior que la principal actividad económica que se desarrolló en la colonia fue la minería, ¿no? La minería representa el motor de la economía colonial, fue la base entonces de la economía mercantilista, ¿no? A través, ¿no? Del trabajo de la mita, a través de ese trabajo que realizaban los indios, ¿no? Ya lo dijimos, obligados a trabajar entre los 18 a 50 años, ¿ya? Ahora, si bien el oro fue el mineral más codiciado por los españoles, pero el mineral que obtuvo los mayores niveles de producción fue la plata. Y el yacimiento entonces de plata más grande fue Potosí. Potosí fue la principal mina de plata, ¿no? En el virreinato del Perú. ¿Ok?
que actualmente queda pues en Bolivia. Entonces, este es el yacimiento de plata más grande del mundo, fue Potosí, ¿no? Que entre 1550 y 1630 más o menos se habla pues de que fue el flujo de este metal en Europa, produjo toda una revolución, ¿no?, en la economía europea, ¿no? Otras minas que también tuvieron importancia, por ejemplo, tenemos la mina de Huancavelica, de Hualgayoc, Castro Reina, ¿no?, Cerro de Paso. Ahora, la mayor, digamos, parte de las minas pertenecían a personas particulares, ¿no? Las pequeñas minas eran los que se encargaban, estas personas particulares, a explotar esos centros mineros. Pero a cambio ellos tenían que dar, digamos, a la corona española pagar un impuesto, y este impuesto se le conoce como el quinto real. Entonces, a cambio del derecho de explotarlas, le pagaban a la corona el impuesto conocido como el quinto real, ¿no? Es decir, el 20%, ¿no?, de la producción minera, 20% de la producción minera, entonces lo recibía la corona española, ¿no? Después también, ¿no?, otras de las actividades van a ser el desarrollo de la industria obrajera, ¿no? Cuando hablamos de la industria obrajera se refiere que son centros laborales que se van a dedicar específicamente a la manufactura de textiles e hilos de lana y de algodón y la cabuya que utilizaron, ¿no?, para la confección de la producción industrial. Bien, entonces los obrajes, digamos, eran los talleres en donde se elaboraban las telas y los tejidos, ¿no? Pero también estos obrajes se van a convertir en un centro de explotación de la masa indígena, ¿no?, porque ellos, los indios, son los que se dedican a la confección de estos textiles, ¿no?, a través del sistema de la mita, como hemos dicho. La agricultura, también la agricultura, que mucho fue esta actividad agrícola, recuerden que finalmente va a ser reemplazada, ¿no?, pasa por la minería, ¿no? Es decir, la agricultura va a pasar a un segundo plano, ¿no? Bueno, después ya de la conquista, las tierras se van a concentrar en pocas manos, ¿no? Donde van a aparecer así las grandes haciendas algodoneras, grandes haciendas azucareras. Es decir, se va a introducir en América la propiedad privada, ¿no? La tierra ya tiene dueño. Entonces, ahora, debido a este sistema intervencionista de la corona española, se limitaron a sembrar, ¿no?, ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, a sembrar el olivo, la vid, ¿no?, la caña de azúcar, con el fin de que no haya materia prima para poder elaborar ciertos productos y así poder evitar de este modo la competencia con los productos que los españoles, por ejemplo, traían, ¿no?, desde España, ¿no? Entonces, ¿qué trajeron, por ejemplo, los españoles desde España? Nos trajeron, por ejemplo, el trigo, ¿no?, la cebada, el arroz, el café, la caña de azúcar, el vino, los olivos, también algunos productos cítricos, ¿no?, como los limones, ¿no?, las naranjas, ¿no? Entonces, se va a extender de alguna manera, ¿no?, ya el cultivo del algodón, de la caña de azúcar, de la vid, el olivo, y algunos otros cereales, ¿no?, como el trigo y la alfalfa, ¿no?, limones, naranjas, cebada y arroz, que son productos que trajeron los españoles, ¿no? Y bueno, el comercio, ¿no? El comercio se realizó mediante el sistema de flotas y galeones, ¿no? Digamos, las flotas, por ejemplo, salían desde Sevilla, ¿no?, hacia Cartagena, Veracruz y Portobelo, ¿no?, y del Callao partía la Armada del Mar del Sur a dichos lugares. Entonces, a través del comercio se transfirieron los recursos americanos, en especial, por ejemplo, la plata, el oro, ¿no?, estos metales preciosos, no se comercializaban hacia España, se llevaban hacia la metrópoli. Y de la metrópoli de España, ¿no?, traían productos como, por ejemplo, en el caso
de las telas, ¿no? De las telas. Es decir, bueno, el comercio se centró fundamentalmente en lo que es el abastecimiento de productos destinados al consumo de la sociedad colonial, ¿no? Habían dos instituciones. ¿Cuáles son estas instituciones que regulaban la actividad comercial, ¿no? Fueron la Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? que organizaba pues las flotas y los galeones, ¿no? Que custodiaban el comercio atlántico entre España, ¿no? Entre Cádiz y Sevilla, ¿no? Y en América, Portobelo y Veracruz. Y la otra institución que es el Tribunal del Consulado de Lima, ¿no? Que congregaba, hemos dicho, pues a este organismo que agremiaba a los comerciantes más ricos de Lima, ¿no? Entonces, este organismo financió y organizó lo que es la Armada del Mar del Sur, ¿no? Para poder evitar los ataques de los piratas y los corsarios, ¿no? Entonces, custodiaba la plata de Potosí entre lo que es el Callao y Panamá, ¿no? Además, antes de decretarse el libre comercio, los únicos puertos españoles, ¿no? Que tuvieron, digamos, la exclusividad de comercializar con las colonias fueron Sevilla y Cádiz, ¿no? Y en tanto dentro de lo que es el Virreinato del Perú, el único puerto que tuvo dicha exclusividad fue el puerto del Callao, ¿no? Asimismo, ¿no? Tenemos que decir que van a aumentar todos los ingresos del Estado español mediante los impuestos, ¿no? Con que se gravaba el comercio, ¿no? Entonces, veamos cuáles son esos impuestos o esa política tributaria aplicada por España. Bueno, tenemos que saber que durante la época colonial, tanto los indios como los españoles tenían que pagar una serie de impuestos para atender el pago de los funcionarios y empleados, ¿no? Y otorgar rentas también, o los auspicios, ¿no? A los nobles y a las iglesias, ¿no? Así como también para el pago de la corona española. Entre esos impuestos, entre muchos, tenemos, por ejemplo, el impuesto llamado el quinto real, ¿no? Que es el 20% de la producción minera. Entonces, ¿este impuesto en qué consistía? En que la quinta parte de los minerales extraídos eran enviados para la corona española, ¿no? El tributo pues que era el impuesto personal, el impuesto que pagaban los indios, obligados entre las edades entre 18 a 50 años, ¿no? Ese era el tributo, ¿no? Los indios, bueno, por ser súbditos del rey, ¿no? Por ser sus vasallos, entonces tenían que pagar este impuesto del tributo, ¿no? La alcabala, que es un impuesto a la compra, a la venta de bienes inmuebles, ¿no? Entonces era el impuesto que se pagaba por la compra o la venta de bienes o propiedades, ¿no? El almofarajazgo, un impuesto que se llama de exportación, de importación y exportación, ¿no? Llamado un impuesto aduanero. Entonces es el pago que se hacía en las aduanas de los puertos para la exportación o la importación de las diferentes mercaderías, ¿no? Las lanzas, las llamado impuesto a la compra-venta de títulos de nobleza, ¿no? Eran lo que llamaban las lanzas. También aquellos que tenían títulos de nobleza tenían que pagar un impuesto, ¿no? La avería, por ejemplo, era un impuesto a la mercadería traída en galeones, ¿no? Es decir, impuesto que se pagaba a los armadores de barcos para poder arreglar los muelles, ¿no? El diezmo, 10% de la producción agropecuaria que era para el sostenimiento de la iglesia, entonces impuesto que se aplicaba, ¿no? A la agricultura y la ganadería y que servía para el sostenimiento de la iglesia, ¿no? Las primicias también, 10%, ¿no? De un impuesto eclesiástico que gravaba la producción ganadera. Eso se le llamaba a este impuesto las primicias, ¿no? Y había también otro impuesto llamado media nata, ¿no? Que era un impuesto que gravaba anualmente los sueldos de los empleados, ¿no? Es decir, el impuesto que se aplicaba al sueldo de todos los empleados. Bueno, esos son algunos de los impuestos, ¿no? La política tributaria que aplicó España durante la época colonial. Bien, mis estimados alumnos,
hasta aquí en esta segunda parte sobre economía. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos.